En cuatro ya no. Yo te dije, René, va a ir a jugar eso, por favor. Y entonces, Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada. Todos los días, en cada momento. Así, cuando llegue la provocación real, estarás preparado para enfrentar. Buenas noches con todos. Ahora sí, vamos a empezar la clase del día de hoy. Recuerden que hemos estado hablando sobre las biomoléculas. Hablamos ya de los carbohidratos, de los lípidos. Hoy vamos a hablar un poquito en cuanto a proteínas y a vitaminas. Primero, en este caso, voy a hablar sobre vitaminas, sí, vitaminas y luego proteínas. Ya. Entonces, recordéis de lo que vimos la clase anterior. Recuerden que estábamos hablando de los lípidos insaponificables. Ahora no, porque recuerden que veíamos sobre los lípidos saponificables. Decíamos en este caso que estos lípidos pueden hacer jabón. Hablábamos de los lípidos saponificables simples, de los lípidos saponificables compuestos, en los cuales los simples yo tenía ácidos grasos, tenía gliceroles y tenía ceras. Y nuestros lípidos saponificables compuestos, entonces son los fosfolípidos y los glucolípidos. Hablamos también de cada uno de ellos. Hablamos de los ácidos grasos, de los acilgliceroles, de las ceras, que eran los lípidos saponificables simples. Hablamos de los fosfolípidos y de los glucolípidos, que eran los lípidos saponificables compuestos. Hablamos de los lípidos insaponificables. Recuerden que decía que estos lípidos ya no pueden producir jabón, ya no producen, en este caso, la reacción de saponificación, que ella recuerden que era la que nos ayuda a hacer jabones. ¿Por qué ya no tienen esta producción de hacer jabón? Porque ya son lípidos insaponificables. Por ello, en este caso ya no tienen esta reacción de producir jabón. ¿Cuáles eran los más representativos? Decíamos que eran los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Hablábamos de los terpenos,
Hablábamos de los esteroides más a fondo y de las prostaglandinas. De ahí nos quedamos, en este caso, hablando también del colesterol, que tiene que ver en este caso con 4 clases de lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Mencionábamos que las lipoproteínas es una mezcla de un lípido y de una proteína. Y según su densidad, teníamos 4 clases de lipoproteínas. Recuerden que eran las lipoproteínas, en este caso una mezcla de lípidos y proteínas. Recuerden que decíamos que teníamos 4, las cuales iban de acuerdo a nuestro colesterol. Hablábamos de los kilomicrones y decíamos que su densidad es muy baja y que contiene una cantidad elevada de triglicéridos o también llamados triacilgliceroles. Recuerden que los triglicéridos, también llamados triacilgliceroles, eran los más representativos en cuanto a la familia de los acilgliceroles, ¿no? Recuerden, de los acilgliceroles. ¿Qué decíamos en este caso? Los kilomicrones, su densidad es muy baja y contienen una cantidad elevada de triglicéridos. Miren. Las lipoproteínas, en cambio, de muy baja densidad, también conocidas como VLDL, pues estas están constituidas principalmente por triacilgliceroles. En este caso, las lipoproteínas de muy baja densidad también tienen demasiados, o se podría decir que toda su densidad es de triacilgliceroles, de triglicéridos. Recuerden cómo se les denomina también a las lipoproteínas de muy baja densidad, se les denomina VLDL. Y como menciono, están constituidas principalmente por triglicéridos. Hablamos de las lipoproteínas de baja densidad, que también llamadas LDL, y estas lipoproteínas de baja densidad contienen principalmente colesterol. Se podría decir que ya va disminuyendo, ¿no? Las primeras, recuerden que eran las lipoproteínas de muy baja densidad, ellas estaban constituidas completamente por triglicéridos. Las lipoproteínas de baja densidad, también llamadas LDL, contienen principalmente colesterol. Y las lipoproteínas de alta densidad, o también llamadas HDL, contienen mucha proteína y bajo nivel de colesterol. Se podría decir que estas son, obviamente, las que nos ayudan en cuanto al colesterol bueno, ¿no? Contienen muchas proteínas y un bajo nivel de colesterol. Ejemplo, en este caso de grasas buenas, tenemos el aguacate, ¿no? El aguacate es muy rico, en este caso, como menciono, en grasas buenas que contienen mucha proteína y muy bajo nivel de colesterol. En este caso, el aguacate, como menciono, nos ayuda en cuanto al colesterol bueno, se podría decir, ¿no? Listo. Nos quedamos hasta aquí la clase del día lunes anterior. Recuerden que esto les di súper rapidito porque ya se nos acababa el tiempo, pero ahora creo que ya les doy un poquito más a fondo y esta partecita está entendida, todo claro. Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches con todos, gracias, ya, listo. Recuerden, si tienen alguna pregunta, no duden, obviamente, en preguntar para ellos solventar sus dudas. Recuerden que eh, yo con gusto les ayudo, les repito, siempre y cuando, obviamente, profe, no entendí esta partecita, repita con gusto. Ya listo. Entonces, ahora, una vez que ya hemos hablado sobre mis lípidos, vamos ahora a hablar sobre las vitaminas. Nuestras vitaminas. Se podría decir que existe una serie de compuestos, digámoslo, imprescindibles para todos los seres vivos. ¿Cómo son estos compuestos imprescindibles? Se les denomina vitaminas. Estas vitaminas son un grupo muy heterogéneo y algunas pues son de naturaleza lipídica, otras no en cambio, y así no. Nuestras vitaminas, como menciono, son muy heterogéneas, muy diversas. Las vitaminas, como menciono,
son algunas de naturaleza lipídica, de composición lipídica, en cambio otras no. Pero hablando de las vitaminas que sí tienen composición lipídica, pues estas vitaminas se derivan del isopreno. Las vitaminas de composición lipídica se derivan del isopreno. En este caso, el isopreno es un compuesto intermedio en la vía de la síntesis del colesterol. Nuestras vitaminas son compuestos liposolubles. Son compuestos liposolubles. ¿Qué quiere decir en este caso liposolubles? Pues como su nombre mismo lo dice, estas se disuelven en medios grasos. Estas vitaminas son compuestos liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se disuelven en medios grasos. Y la mayor parte, pues, tiene numerosas funciones. Voy a mostrarles en este caso algunas de las vitaminas. Ay, Buenas para noches. que esté más comprendida. Buenas noches, Marlenita. ¿Tiene algo que decir? Estaba activado su micrófono. Ya, a ver. Aquí coloco en este caso las vitaminas. Recuerden que menciono que se podría decir que existe una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos. ¿Cuáles son estos compuestos imprescindibles? Son las vitaminas. Recuerden que las vitaminas mencionaba que algunas son de naturaleza lipídica, que son muy heterogéneas. Mencionaba que las vitaminas de composición lipídica se derivan del isopreno. Recuerden que el isopreno en este caso es un compuesto que nos ayuda a la síntesis del colesterol. Recuerden, ya vimos también en este caso el colesterol, que es el colesterol, tiene 4 lipoproteínas. ¿Cuáles son las lipoproteínas? Pues los pimientones. ¿Cuál es otra proteína que teníamos? Perdón, las lipoproteínas. Teníamos 4. ¿Cuál nomás? Los pimientones. Tenemos en este caso a las lipoproteínas de muy baja densidad, tenemos a las lipoproteínas de baja densidad y a las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? En cuanto al colesterol mencionábamos, ¿no? Hace un ratito. Miren, aquí está lo que menciona ahorita que tenemos. Recuerden que teníamos en el colesterol que teníamos 4 lipoproteínas. En mis vitaminas, ¿qué menciono yo? Que mis vitaminas se podría decir que se derivan del isopreno, que es un compuesto, en este caso intermedio, en la vía de la síntesis del colesterol. De ahí menciono en este caso que el colesterol tiene nuestras 4 lipoproteínas. Menciono también que las vitaminas son compuestos liposolubles. ¿Qué quería decir esto de liposolubles? ¿Quién me dice alzando la manito? Tengo a Omar. Que se disuelven en grasas. Eso, muy bien, Omar, ya te anoto, ¿no? La participación. Decíamos que nuestros compuestos liposolubles se disuelven en medios grasos y la mayor parte, pues, tienen numerosas funciones, ¿no? Nuestras vitaminas que son liposolubles. Recuerden que estamos relacionando en este caso el colesterol, las vitaminas. Recuerden que el isopreno es un compuesto intermedio en la vía de la síntesis del colesterol. ¿Qué mencionamos? En cuanto también al colesterol, ¿no? Decimos que en muchas ocasiones se podría decir que una concentración elevada de colesterol en la sangre se relaciona con un trastorno cardiovascular muy frecuente, ¿no? Que conlleva así complicaciones químicas, complicaciones clínicas. ¿Cuál es esta complicación en este caso más frecuente en cuanto al colesterol elevado en la sangre? Pues es la aterosclerosis. No sé si tal vez han escuchado en este caso. Recuerden el colesterol y la aterosclerosis. En este caso, ¿en qué consiste esto de la aterosclerosis? Pues es una concentración elevada del colesterol en la sangre, ¿no?
Y esto provoca que un trastorno cardiovascular, ¿no? Recuerden que consiste, en este caso, la aterosclerosis, en una acumulación de lípidos, principalmente, obviamente, el colesterol en las paredes internas de las arterias. Y pues obviamente el colesterol que tiene efectos perjudiciales para la salud es, recuerden, el LDL. ¿Por qué yo menciono que el perjudicial es el LDL? Porque contiene principalmente colesterol, que menciono que el colesterol se queda pegado en las paredes de nuestras arterias. Miren, así como en el grafiquito, ¿no? Miren, aquí está mi colesterol. Se podría decir que ese es el más perjudicial, porque al existir elevado colesterol en nuestra sangre, en este caso que se podría decir que obviamente se acumula en las paredes internas de las arterias y esto puede obviamente causarnos hasta un infarto, ¿no? Listo. Y recuerden también que mencionaba que en cambio el colesterol HDL no resulta perjudicial porque en este caso es el colesterol bueno, ¿no? Y el LDL, en cambio, con que no supere los valores que son, se podría decir que son saludables, pues todo bien, ¿no? Listo. Recuerden, hacemos relación en este caso, ¿no? Nuestro colesterol, las vitaminas, ya. Voy a mostrar algunos ejemplos en este caso de las vitaminas. Recuerden que son liposolubles, en este caso todas nuestras vitaminas de composición lipídica se derivan del isopreno. ¿El isopreno qué es? Es un compuesto intermedio en la vía de síntesis del colesterol. Mis vitaminas son compuestos liposolubles. ¿Qué quiere decir? Ya mencionó en este caso Mar, gracias, que se disuelven en medios grasos. Y la mayor parte pues tiene numerosas funciones, recuerden, ¿no? Voy a mencionar algunos ejemplos que he colocado. La vitamina A, la vitamina D y la vitamina E. Tengo yo 3 ejemplos. Hablando de nuestra vitamina A, las funciones que cumple en este caso, pues, participa en la formación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura del tejido epitelial. Su carencia en este caso causa xeroflamia. ¿Qué quiere decir esto? Pues la sequedad de los ojitos, el ojo seco que mencionan en este caso, la falta de vitamina A produce en este caso esta sequedad de los ojitos. También al momento de carecer, en este caso de vitamina A, tenemos alteraciones en la piel y también puede producir ceguera nocturna. Recuerden, en este caso, la carencia de vitamina A. Otra función que cumple, en este caso, bueno, se podría decir que la vitamina A se puede encontrar en la yema de huevo. También se puede encontrar en las verduras, también se encuentra en el hígado de bacalao, en la mantequilla y en las zanahorias. Por eso siempre dicen, ¿no? Que las zanahorias son muy buenas en este caso para la vista. Así que ya por ahí, si tal vez tienen algunos problemitas, en este caso en cuanto a la visión, pues a comer en este caso muchas verduras, mucha zanahoria, mucha yema de huevo, ¿no? Que son ricas, se podría decir, en vitamina A. Listo. En la vitamina D, las funciones que cumple en este caso, pues aumenta la absorción de calcio y fósforo en el intestino. Y obviamente esto favorece la formación de las estructuras óseas. Miren, mi vitamina D, que ayuda, en este caso, pues ayuda a la absorción del calcio y también del fósforo. Esto favorece obviamente la formación de las estructuras óseas, nuestra vitamina D. La carencia en este caso de vitamina D produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de estas enfermedades son, en este caso, la deformación de los huesitos. Empieza un reblandecimiento y luego la deformación de los huesitos al carecer de vitamina D. Por eso siempre mencionan que a los bebés les den baños de sol. Recuerden que los baños de sol en este caso son ricos en vitamina D.
Entonces, obviamente, nuestra vitamina D, ¿qué hace? Nos ayuda a la absorción del calcio y del fósforo, que en este caso favorece la formación de las estructuras óseas, ¿no? Esta vitamina D se puede encontrar en los aceites de hígado de pescado y también en la leche entera de vaca, la vitamina D. La vitamina E, en cambio, la función que tiene es proteger las membranas celulares de la oxidación de los lípidos. La carencia de nuestra vitamina E produce infertilidad en algunos animales. Y finalmente, esta vitamina E se encuentra en los aceites vegetales, en la leche, los huevos y las verduras. Listo. Tengo a Cristian y a Lucrecia. Cuéntenme. Licen, muy buenas noches. ¿Será posible, por favor, si hay cómo ponerle un poquito más grandecita la pantalla? Porque no se alcanza a ver las letras. Si es que hay cómo. Con gusto. Voy a intentar. No voy a poner en toda Gracias. nuestra... Sí, no hay problema. En toda nuestra diapositiva para ahí ver si funciona. Ya. Ahí es lo más grande que puedo hacer. Ojalá sí puedan ver. Buenas Listo. noches, licenciada. Se ve. Ya, gracias, muy amable. Ya, listo. Entonces, ahí en cuanto a las vitaminas que menciono, ¿qué se podría decir que son las más, las más numerosas, ¿no? Las que cumplen numerosas funciones. Listo. También existen otras proteínas, otro gran grupo de proteínas que en este caso ya no son derivadas del isopreno. Recuerden que las que mencioné, la vitamina A, D y E, estas son de composición lipídica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que derivan del isopreno. Hablando, en cambio, de otro gran grupo de vitaminas que no son derivadas del isopreno, pues se encuentran las hidrosolubles. Y entre estas vitaminas se destacan en este caso por su importancia en los organismos. Tengo, se podría decir que otros ejemplos que menciono que pertenecen a otro gran grupo de vitaminas y estas vitaminas ya no son derivadas del isopreno. Y estas vitaminas, en cambio, son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir esto de hidrosolubles? Pues ya son solubles, en este caso, en agüita, ¿no? Hidrosolubles. Entre estas vitaminas yo destaco y menciono que voy a mencionar por la importancia que tiene en el organismo, ¿no? Entonces, una de las vitaminas que menciono que son hidrosolubles es la vitamina B. Esta vitamina B, en cambio, interviene en la oxidación de los glúcidos y la carencia de nuestra vitamina B causa la enfermedad denominada beriberi. No sé si tal vez en este caso han escuchado esta enfermedad, ¿no? Cuyos síntomas son la debilidad muscular, la pérdida de reflejos, la confusión mental, también la insuficiencia. Ay, se me fue la palabrita del corazón, ¿cómo es? La insuficiencia cardíaca, ya, me acuerdo. La insuficiencia cardíaca también produce en este caso la carencia de vitamina B. De vitamina B. ¿Dónde yo encuentro esta vitamina B? Pues encuentro en los cereales, en las legumbres y en las verduras. Toda nuestra vitamina B. Habla ahora de nuestra vitamina B2. Nuestra vitamina B2, en cambio, participa en la respiración celular. Si yo tengo una carencia de esta vitamina B2, ya me produce alteraciones en mi piel, alteraciones también en las mucosas y los trastornos de crecimiento. Si yo carezco en este caso de vitamina D. ¿En dónde se encuentra nuestra vitamina B2? Se encuentra en los huevos, en la leche, el hígado y también en las frutas, nuestra vitamina B2. Hablando de otras vitaminas hidrosolubles,
a la vitamina B5 y a la vitamina B6. Ya pongámosle también a estas dos. Nuestras vitaminas hidrosolubles B5 y B6, en cambio, ellas intervienen en las reacciones metabólicas de las biomoléculas. Recuerden, ¿cuáles son nuestras biomoléculas? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Y la carencia de nuestra vitamina B6 provoca anemia y también convulsiones. Nuestra vitamina B6 se la encuentra en cereales y en frutos secos. Y nuestra vitamina B5, en cambio, se encuentra, se podría decir, casi en la mayoría de los alimentos. Nuestra vitamina B5. Hablando de nuestra vitamina B12, en cambio, nuestra vitamina B12 participa en la síntesis de ADN y también en la maduración de los eritrocitos. Si yo tengo carencia, en este caso de la vitamina B12, nos causa trastornos neurológicos. Esta vitamina se encuentra en la carne. Y finalmente voy a hablar del último, en este caso se podría decir, voy a hablar de la vitamina B6. También es una vitamina hidrosoluble. La vitamina C actúa como antioxidante, perdón, en las reacciones de oxidorreducción del metabolismo. Esta vitamina C se encarga de proteger a todas nuestras mucosas, ¿no? Tanto en este caso de la piel, de absolutamente todas nuestras mucosas, ¿no? Y la carencia que tiene esta vitamina C produce en este caso em, hinchazón en este caso de nuestras articulaciones. ¿Por qué? Pues se podría decir que, como menciono yo, actúa como antioxidante, ¿no? Entonces, su carencia produce escorbruto. No sé si han escuchado este término, ¿no? Y los síntomas, pues obviamente son inflamación de las encías e hinchazón de las articulaciones. Esta vitamina C se encuentra en vegetales frescos y también en frutas. Las frutas, especialmente en los cítricos, ¿no? De ahí, obviamente, la vitamina C se encuentra, obviamente, en frutitas, especialmente en frutitas cítricas, ¿no? Estas vitaminas. Listo. Hasta aquí, tal vez alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos hablado en cuanto a las vitaminas. No, Lice. Ya, claro, en este caso, ¿no? En cuanto a nuestras vitaminas, recuerden, tengo vitaminas liposolubles, hidrosolubles. Recuerden que todas son muy importantes, ¿no? Voy a hacerle más chiquito como estaba. Ya. Listo. Recuerden, ¿no? Son compuestos liposolubles. También tengo vitaminas hidrosolubles. Listo. Esto en cuanto a nuestras vitaminas. Todo claro entonces, ¿no? Recuerden, ¿qué quiere decir esto de vitaminas liposolubles? Pues que se puede diluir, se puede disolver en medios grasos, las liposolubles. Y las hidrosolubles, en cambio, se disuelven, en este caso, en medios acuosos. De ahí hidrosolubles, ¿no? Listo. Vamos ahora a hablar de nuestras proteínas, que se podría decir que es ya la penúltima de nuestras biomoléculas, porque recuerden, de ahí que vemos ácidos nucleicos después de las proteínas. Pero en las proteínas tengo en este caso las enzimas que también pertenecen a nuestras biomoléculas, ¿no? Ya, entonces, empezamos a hablar de nuestras proteínas. Recuerden que mis proteínas son biomoléculas orgánicas y nuestras proteínas son las más abundantes en la célula. Todas mis proteínas contienen oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Además de esto, pues la mayoría
contiene azufre, algunos fósforos, hierro, zinc y cobre. Espérenme un ratito, por favor. Ya, ahora sí, disculpe. Ya que mencionaba entonces en cuanto a las proteínas, mencionaba que las proteínas son biomoléculas orgánicas, también mencionaba que son las más abundantes, en este caso en nuestras células. También mencionaba que todas las proteínas contienen nitrógeno, contienen oxígeno, contienen hidrógeno y contienen carbono. Además, también las proteínas, recuerden que el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, se puede decir que todas nuestras proteínas tienen estos cuatro elementos. Pero además de ellos, también contienen algunas de ellas azufre, contienen cobre, zinc, contienen hierro también, ¿no? Algunas de ellas, no todas. Listo. Hablando en cuanto a nuestra composición de nuestras proteínas, pues se podría decir que em, las proteínas están formadas por la unión de subunidades más pequeñas. ¿Cuál es, se podría decir que el monómero, cuál es la unidad principal de mis proteínas? Pues son los aminoácidos. Los aminoácidos. Los aminoácidos. Recuerden que nuestros aminoácidos, se podría decir que a través de la formación de aminoácidos yo obtengo a mis proteínas. Es como en mis carbohidratos. ¿Quién recuerda cuál es el monómero de mis carbohidratos? ¿Cuál es la unidad principal de los carbohidratos? De los carbohidratos. ¿Quién recuerda? ¿Cuál es la unidad principal de los carbohidratos? ¿Cuál es la unidad principal de los lípidos? Y ahora vamos a ver la unidad principal de las proteínas. ¿Cuál era la unidad principal de las proteínas? ¿Quién me recuerda? De Listo, buenas los noches. hidratos, de los lípidos, de las proteínas. Aminoácidos. Ya, gracias, Milton. Ah, tengo también a Cristian No, y a pero Lisa, no. Silvia. A ver, espérenme. Primero Cristian y Lucrecita y de ahí vamos con Adriana Silva. A ver, cuéntenme, ¿de cuál van a mencionar? Pues, licenciada, buenas noches. La unidad principal de los carbohidratos son los monosacáridos Muy no bien. hidrolizables en unidades más pequeñas. Ajá. Muy bien. Ya le anoto, Cristian. Los monosacáridos. Muy bien, de los carbohidratos. El principal. Clases.
son los monosacáridos. De ahí tengo a Adrianita Silva. Cuénteme, ¿cuál me va a mencionar? Sobre la proteína, Liz. Ah, de los aminoácidos. Ya no hay problema. Ajá, o sea, están formados por cientos, ¿verdad? O miles, creo que son, ¿verdad? Claro, de aminoácidos. Los Tenemos aminoácidos. diferentes unidades de aminoácidos para así formar, en este caso, las estructuras O sea, primarias, pueden secundarias, combinar, digamos, para formar una proteína, ¿verdad? cuaternarias. Ajá, muy bien. Sí, sí, sí. Vamos entonces a mencionar cuáles son los aminoácidos de los lípidos, ¿no? Muy bien, en este caso Cris ya nos ayudó con los carbohidratos. La unidad principal son los monosacáridos. Recuerden que a partir de la unión de monosacáridos forman los carbohidratos. Recuerden que si yo unía de 2 a 10, yo formaba los oligosacáridos, ¿no? Y dos, ya. Y de 10 a más, ¿cuáles formaban? Los polisacáridos, que obviamente todos ellos que son carbohidratos, ¿no? Entonces, quiere decir en este caso que los monosacáridos, a través de la unión de monosacáridos, yo obtengo a mis carbohidratos. Los lípidos, en cambio, son los ácidos grasos. Los ácidos grasos. Ay, grasos. Los ácidos grasos son los que yo obtengo en este caso como unidad principal. Y de las proteínas, menciono en este caso a los aminoácidos. Ay, Dios mío. Y no ácidos. Ya. Los aminoácidos que tengo yo aquí, ¿no? Los aminoácidos en este caso son la unidad básica, la unidad principal de mis proteínas. Listo. A ver, espérenme. Aminoácidos. Voy a escribir así, voy a poner las proteínas más abajito. Ya. Ya. Ahí estamos. Recuerden entonces, si en el examen yo coloco cuál es la unidad básica de los carbohidratos, cuál van a colocar monosacáridos, de los lípidos, ácidos grasos, de las proteínas, aminoácidos. Ya saben, ¿no? Ya entonces seguimos. Menciono que obviamente la unidad principal de las proteínas son los aminoácidos y yo tengo 20 aminoácidos diferentes. Todos tienen en este caso una estructura idéntica. Todos tienen una estructura idéntica. ¿Qué menciono? Espérenme.